Dios los bendiga, la paz sea con ustedes. Qué lindo poder estar nuevamente aquí en Oasis de Amor y también en los hogares o teléfonos de las personas que nos ven en diferentes lados. Hoy tenemos un tema precioso. Vamos a hablar sobre profecía. Profecía, y usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Hoy vamos a ver de que el Señor, entre los regalos bellos que tiene para la iglesia, le ha dado la profecía. Y mire que sí es importante que cuando está hablando en la Biblia sobre procurar los dones espirituales, dice, pero sobre todo que profeticéis. Entonces dice, bueno, ¿qué tiene la profecía que es sobre todos los demás que profeticéis? Dice, el que profetiza habla a los hombres. La profecía tiene una función especial. Cuando se profetiza, se habla para edificación, para exhortación y para consolación. Entonces, son tres elementos necesarios para cada persona. Cuando alguien abre su boca para profetizar, no piensen que solamente hay un tipo de profecías donde dice, dentro de un tiempo va a venir un huracán, dentro de un tiempo viene tal cosa. Ese es otro tipo de profecía que vamos a estudiar ahora. Pero cuando usted abre su boca y habla cosas de Dios, yo en este caso yo hablo palabra de Dios, entonces yo estoy profetizando. Y cuando yo abro mi boca para profetizar, esta profecía dice que trae edificación, exhortación y consolación. Si no se cumple con esos requisitos, solamente se habló y se habló, pero no se dijo nada bíblico. Pero qué lindo cuando la profecía nos edifica, nos exhorta, nos anima. Exhortar significa animar y nos consuela. ¿Creen que necesitamos esas tres áreas? ¿Verdad? Por eso está acá. Ahora, la pregunta es, bueno, ya que está hablando de profecía, ¿cuál de los tres tipos de profecía? Porque fíjese que cuando estudiamos los dones, había una lista de dones y entre ellos dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la fe. Entonces este es un don. Un don significa un regalo de parte del Señor. Y dice que si es el de profecía, que se use conforme a la fe. Entonces, ¿de qué profecía está hablando ahí? Cuando se predica, cuando se anuncia la palabra de Dios, la voluntad de Dios, usted está profetizando. ¿Solamente en el púlpito se puede? Cuando usted le habla a un amigo, le habla a un familiar, cuando está consolando a alguien y le dice, mire, la palabra del Señor dice tal y tal cosa, usted está profetizando para esa persona. Y entonces el Señor te la da como regalo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene y toca tu mente, tu corazón y su boca habla. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de lo que es hablar. La importancia que tenemos en esta lengua de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando profetizamos estamos diciendo palabra de Dios. Ahora mire que dice que se use conforme a la fe. Y usted dice, ¿cuál fe? ¿Tengo que tener mucha fe para poder profetizar? No, aquí esta fe es de fidelidad. Cuando usted habla la palabra de Dios, la gente le tiene que creer. Usted tiene que dar testimonio de lo que está hablando. Si usted habla muy lindo, hermanos, tenemos que buscar de Dios y la gente sabe que ni viene a la iglesia, no le creen. Tenemos que meternos y la gente sabe que no, entonces a nadie le cree. Pero cuando usted testifica con su vida lo que está hablando, entonces puede profetizar. Ese es el don. Pero también lo vimos como los ministerios. Está el apostolado, está el profeta, evangelista, pastores y maestra. Mire que también en los ministerios se da la profecía. Ya la estudiamos domingos anteriores. Y ahora en las operaciones, porque estamos viendo las operaciones, pues lo tenemos también. Después de dones de sanidad, de hacer milagros, dice profecía. Entonces, ¿cuál de estas tres es la que vamos a hablar hoy? Pues vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Por qué? Porque hay tres áreas de la profecía. Está el profeta,
está el ministerio profético y está el don profético. Y usted dice, ¿está hablándole a pastores y evangelistas? Pastor, ¿a quiénes está hablando? No, estamos hablando a la iglesia, porque estos regalos son para la iglesia, para ustedes. Ustedes pueden tener cualquiera de estas tres áreas. Algunas ya no están vigentes, pero hay una que sí, el Señor todavía la mantiene. Entonces yo quiero aprender qué es esto de ser profeta o ser ministerio profético o tener el don profético. Wow. Cuando hablamos de ministerio profético, lo vemos en el Antiguo Testamento y cada profecía que se dio en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Si usted lee el Antiguo Testamento, hay figuras, hay profecías, hay eventos que se dan, hay fiestas que se celebraban y todo apuntaba a Cristo. Entonces, por eso es que decimos que ya la función profética, usted es apóstol y usted es profeta, ese ya no lo tenemos. ¿Por qué? Porque los profetas anunciaban a Cristo. ¿Pero qué pasa con Cristo? Ya Cristo ya vino, ya está entre nosotros. Entonces ya no hay más profecías para anunciar a Cristo porque ya lo tenemos. Entonces vamos a ver qué son los elementos que se ven ahí. ¿Por qué? Porque hay que hablar la voluntad o verdad de Dios cuando se profetiza. Otro, predicción, predecir cosas futuras en relación con juicios venideros, con bendiciones venideros para el pueblo de Dios. Eso lo hacían los profetas. O escribir lo que Dios revelaba al profeta para el pueblo, lo escribían. Entonces aquí tenemos tres: hablar de Dios, hablar la voluntad de Dios, hacer predicciones sobre algo o recibir palabra de Dios y escribirla. De estas tres, ¿cuáles creen ustedes que es la única que se mantiene en estos tiempos? La primera. ¿Por qué? Porque si alguien predice algo, vienen terremotos, vienen huracanes, viene juicio para el pueblo, todo eso ya está escrito. Si usted dice, a mí el Señor me está revelando que va a venir una gran tormenta, no, esa ya está profetizada. Wow, mire que el Señor es tan bello, pero tan bello, que cuando escribió las profecías, las escribió hasta que se acaba el mundo y el sol y la luna ya no están alumbrando. Hasta ahí el Señor profetizó, o sea que no hay nada que le haya faltado al Señor de predecir para el pueblo del Señor. Entonces nosotros no podemos decir, viene una revelación para el juicio. Y algunos se están equivocando y en vez de andar anunciando al pueblo sobre el Señor, sobre la voluntad del Señor, andan profetizando quién va a quedar de presidente, qué huracán va a pasar en Centroamérica. Pues eso no lo dice el meteorológico. Y eso no lo dicen las encuestas. El Señor no se mete en políticas. Wow, entonces, pastor, ellos dijeron cosas, no, está bien, esto es para... Pero cuando se trata de la iglesia, ya no se puede predecir nada porque el Señor lo tiene todo escrito en su palabra. Ahora, hablando de escribir, los profetas antes escribían. Por eso es que tenemos el Antiguo Testamento y todas las profecías que se daban en el Antiguo Testamento. ¿Creen que nosotros tenemos ahorita autoridad para escribir algo? He recibido una nueva revelación. Al Señor como que se le olvidó y no la puso en la Biblia, así que vino nuevo. Esto es algo completamente nuevo. Lo voy a escribir. ¿Creen que se puede hacer eso? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? El que le añada una tilde o una coma a lo que está escrito, sea, ¿cuál es la palabra que usa? Anatema. Hay maldición para eso. Ahora hay gente que se ha animado. Ahí tenemos a los mormones. Los mormones escribieron una nueva revelación que un ángel se le apareció, el moroni ese. Apunte esto porque esto es lo último que el Señor quiere para la iglesia. Cuidadito. El Señor no se les olvidó nada. Él ya todo lo tiene establecido.
Por eso es que hay una secta, pero peligrosa, que creen que Jesús y el diablo son hermanos, imagínense. Que creen que se pueden casar con varias y bueno, un despelote. Están los testigos de Jehová también, escribieron su asunto a la Biblia, le quitaron unos versículos, le cambiaron las letras a otro y tienen su nueva Biblia. Cuidadito, cuidadito. Mire lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis, porque mire, de estas tres, solamente una queda. La autoridad de escribir ya no la tenemos, la predicción ya no la tenemos y lo único que tenemos ahorita vigente es hablar la voluntad o la verdad de Dios. Por eso es que yo siempre pongo los versículos acá. ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios, esta es la voluntad de Dios. Cuando yo me invente algo que comience a decirle, mire, recibí una revelación diferente, ustedes díganme cuidadito. Lea Apocalipsis 22. ¿Qué dice Apocalipsis 22? Dijo Juan, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿A qué libro se estaba refiriendo? No me digan que Apocalipsis, porque no, Juan ni sabía que el libro que estaba escribiendo se iba a llamar Apocalipsis o Revelación. ¿A qué libro se está refiriendo? A toda la palabra del Señor. Y él dice, oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiese a estas cosas, ¿qué va a pasar? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, hermanos, cuidadito con aumentarle o quitarle algo a la palabra. Y ahorita se están dando interpretaciones diferentes. Están agarrando versículos fuera de contextos para meter doctrinas, para meter ideas diferentes. Ellos van a tener que pagar consecuencias. ¿Por qué? Porque ya lo escrito está. Amén. Pero de lo escrito, nosotros tenemos que anunciarlo. Por eso es la profecía. Entonces, el trabajo del profeta es anunciar a Cristo. Todas las profecías hablan sobre Cristo. Todas las fiestas que se celebraron en el Antiguo Testamento, sea Pascua, sea panes sin levadura, sea ¿cuál otra hay? Ayúdeme. Está la Pascua, después habían panes sin levadura, después está la resurrección. ¿Con qué se representaba? Vamos, iglesia. Wow, son fiestas que se dan, pero reflejaban a Cristo, reflejaban la función que tiene Cristo. Ya eso ya se dio. Ahora, ya Cristo vino, ya no hay más profecías para Cristo. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos el ministerio apostólico. Uy, que no te oiga Maldonado, porque entonces va a decir, bueno, ahora es mi turno. No estamos hablando de estos que se hacen llamar apóstoles, sino el ministerio de anunciar lo que el Señor hizo y decir que ya se cumplió. El apostolado es llevar el evangelio a diferentes lugares, establecer iglesias, ayudarlos para que se formen. ¿Por qué? Porque el Señor nos envía a llevar este evangelio. Entonces tenemos el ministerio apostólico. El ministerio apostólico explica que Cristo ya está con nosotros y que se cumplió este mensaje de los profetas. Entonces, el evangelio son las buenas nuevas de salvación. Entonces, la autoridad estaba en las manos de los apóstoles. Mire que el Antiguo Testamento todo fue escrito casi por profetas. El Nuevo Testamento está escrito casi todo por apóstoles. Entonces, nosotros tenemos una recopilación de libros en la Biblia escrito por profetas y por apóstoles. ¿Creen que faltó algo? ¿Creen que el Señor se le olvidó algo? No. Wow. Entonces, ¿qué pasa con los que profetizan catástrofes? Leamos esto para que ustedes vean. Si alguno profetiza catástrofes o desastres, ya eso ya fue anunciado. No es profeta, sino predicador, porque está leyendo la palabra y está repitiendo lo que le dice la Biblia.
Entonces no se puede llamar profeta. No es una nueva revelación, no es un vino nuevo, no. Entonces, ya los profetas en sí perdieron su función, pero el Señor nos da lo que vamos a hablar hoy sobre el don de profetizar. ¿Por qué? Porque ya vimos que esto tiene como función exhortar, consolar y edificar. Amén. Entonces vamos a entrar en tema. Cuando alguien vaticina algo, cuando alguien piensa que va a pasar algo, como ahorita, por ejemplo, miren hermanos, estamos en los últimos tiempos, mire que hay huracanes, hay tempestades, están inundando las calles y todo eso lo estamos viendo. Todo eso no hay que tener revelación divina, se están cumpliendo al pie de la letra. Entonces, cuando alguien mira, por ejemplo, las nubes que están oscuras, ¿qué es lo que dice? Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá. No, eso ya fue canción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cualquiera sabe. Se pone el cielo oscuro, pues lógicamente que va a llover. Se mira que están pasando cosas aquí en el mundo, pues es lo que se está cumpliendo. No necesitamos nosotros andar inventando, porque ya el Señor ya lo dio. Ahora, lo que sí tiene el Señor para nosotros es una guía. El Espíritu Santo nos guía en ciertas áreas. A veces nos impide ir a algún lado, a veces nos dirige para otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sí está con nosotros. Entonces, Pablo fue uno de los que recibió este don apostólico para darnos el mensaje. Y yo creo que leamos esta porción de Apocalipsis, de Gálatas, donde Pablo está contando su testimonio. Y entonces él dice, cuando agradó a Dios, mire que ya eso fue algo especial de parte de Dios, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, entre nosotros. Y uno dice, bueno, pero Pablo, ¿qué está diciendo? Ya el Señor se había revelado, ya tenía a los 12 discípulos ahí. ¿Por qué dice Pablo que el Señor le agradó revelar a su Hijo? ¿Qué cosas, hermanos? Que los discípulos anduvieron con el Señor, vieron los milagros del Señor, estuvieron en la multiplicación, en las sanidades, en los milagros, y no se les abrió los ojos para reconocerlo como Mesías. No entendieron que Él era el Hijo de Dios. Hasta lo querían negar. Hasta uno lo vendió. Otro se ahorcó de decepción cuando vio que no pasó lo que pasó cuando le recibió las monedas. ¿Por qué? Porque ellos, aunque estuvieron con el Señor, no se les reveló el Señor a ellos. Entonces el Señor tuvo que usar a Pablo. Pero para usar a Pablo, tuvo que revelarle el misterio a Pablo. Y miren lo que dice acá, que el Señor le revela a su Hijo en mí, para que yo lo predique entre los gentiles. Y cuando recibió esa revelación, dice que no consulté con carne y sangre. O sea, no se puso, mira, recibí una revelación de parte de Dios, ¿usted qué cree? Porque nadie iba a entender. Entonces, a nadie de los que estaba al lado de él, dice que consultó. Ni subí a Jerusalén para preguntarle a los otros apóstoles. ¿Quiénes eran los otros apóstoles? Pues los 12 apóstoles, los 70 que salieron, ninguno de ellos había recibido revelación. Pero aquí viene algo que como que confunde. Antes, yo, dice, me fui para Arabia. Y uno dice, ¿pero cómo? No fue a Jerusalén con los apóstoles, no le preguntó a los que estaban alrededor, sino que se fue para Arabia. ¿Será que la Arabia tienen el verdadero evangelio? ¿Será que el Señor quiere que ahora estemos a Alá? Muchos dicen Alá. Ya saben ustedes. ¿Por qué Arabia? ¿Qué tiene Arabia? ¿Ustedes habían leído esta porción? ¿Ustedes sabían que Pablo fue a Arabia? Y si fue a Arabia, ¿qué fue a Arabia? ¡Wow! ¿Por qué? Porque no consultó ni con los que estaban ahí, ni le consultó a los apóstoles, sino que se fue para Arabia. ¿Será que el Señor quiere que hablemos como los árabes y veamos los camellos? Entonces, ¿qué significa esto, pastor? Ya me tiene intrigado.
¿Qué habrá en Arabia, hermanos, para que Pablo haya ido? Mire lo que dice, este es el capítulo 1. Vea lo que dice el capítulo 4. Él está haciendo una comparación y dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Qué es lo que hay en Arabia? Oh, está el monte Sinaí. ¿Y alguien se acuerda qué pasó en el monte Sinaí? Porque el monte Sinaí, ahora vamos a entender que es la oficina, es la escuela de Dios, es el aula de Dios. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? ¿Quién fue primero en el monte Sinaí? Moisés, claro. Moisés llegó al monte Sinaí, subió y estuvo ahí con el Señor 40 días, dice, y 40 noches. ¿Y qué estuvo haciendo ahí? Pues recibiendo revelación. Recibió los mandamientos que están escritos, recibió las medidas y todo el diseño de ¿qué? ¿Alguien me ayuda? Del tabernáculo. El tabernáculo no crea que fue que se, hagamos una chocita aquí y pongámosle unos tubitos por aquí. No, el Señor le dio medidas exactas. ¿Cuántos postes tenía que hacer? ¿Cuántas puertas iba a haber? Solamente una puerta. ¿Por qué? Porque todo tipificaba a Cristo. ¿Creen que hay una manera diferente de recibir la salvación? Solamente hay una puerta. ¿Quién es la puerta? Oh, ese tabernáculo tenía solo una puerta de entrada. Y tenía diferentes muebles y todo que tipificaba a Cristo. Todo eso lo recibió Moisés en el monte Sinaí y nos lo compartió a nosotros. Después quiso seguir anunciando y el pueblo se multiplicaba, así que se llevó a 70 ancianos ahí para que también recibieran. Y Pablo no fue la excepción. Dice que monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, mas la Jerusalén de arriba, esa es la madre de todos nosotros y es libre. ¿Cuál Jerusalén está hablando ahí? Mire que Pablo lo explica. Él dice, conozco a un hombre en Cristo. Él está hablando figurativamente, pero está hablando de él. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y explica, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. O sea, él tuvo esa manifestación, pero no entiende si fue en cuerpo o fue en espíritu, cómo fue. El asunto es que él dice que estuvo ahí y fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre que fue arrebatado al paraíso. Ay, pastor, pero usted no cree en el arrebatamiento. ¿Cómo que no? Aquí dice. Entonces las creencias que tenemos son bíblicas. Lo que hablamos aquí es conforme a la Biblia. Ahora mire qué lindo esto, porque aquí nos da a entender que el tercer cielo y el paraíso son sinónimos. Él dice que fue arrebatado al tercer cielo. Conozco a tal hombre que fue arrebatado al paraíso. ¿Y qué pasó ahí? Donde oyó palabras inefables. ¿Alguien me puede explicar qué significa palabras inefables? Bueno, era una información tan valiosa, tan poderosa, tan diferente, que dice que no se me permite decirlo, expresarlo a ninguno. No le he dado al hombre expresar. Oh, pero el Señor le dio instrucciones especiales. Por eso es que nosotros, nuestra base doctrinal está en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento está la revelación de Dios, de Cristo. Dice cuando al hombre, el anterior decía, pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Todo lo que está en el Nuevo Testamento es la revelación de Cristo en nosotros. Y aquí está Pablo recibiendo esta revelación. Y entonces sigue diciendo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, donde recibí eso. Ahora ya sabemos cuál es Arabia. Fui al monte Sinaí. Wow.
Entonces, la última revelación que el Señor ha dado después de todo el Antiguo Testamento, después de todos los profetas, la última revelación se la da a los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo y una revelación de Cristo especial a Pablo. Y eso es lo que tenemos como doctrina aquí. Todo lo que está en la palabra es palabra de Dios. No le quitamos, no le ponemos, sino que respetamos lo que es, porque así está la voluntad de Dios para nosotros. Yo se los he dicho, se los explico de una manera, se lo explico de otra. ¿Para qué? Para que usted entienda que sin Cristo no somos nada, que nosotros no nos podemos relacionar con el Padre directamente. No le podemos pedir y Dios no te va a dar nada a ti específicamente. ¿A quién se lo va a dar? A su Hijo. Si nosotros estamos en Cristo, ahora sí, somos nuevas criaturas y recibimos todas las bendiciones del Señor. Entonces, tenemos esta profecía para nosotros. ¿Por qué? Profecía significa predicación, la acción de profetizar. Otros dicen, no, profecía significa exposición pública, o sea, predicar. ¿Cuál de las dos será? ¿Profetizar o predicar? Pues las dos, dependiendo el tiempo, así se da. Ahora, cuando habla de dones, ministerios y operaciones, cada una de las palabras de profecía que se habla en estos tres elementos tiene un significado diferente. Por eso los vamos a estudiar ahorita antes de entrar en el tema principal. Entonces, cuando habla de dones, en el grupo de la lista de los dones, lo llama como carismata. De ahí viene la palabra carismático. Hay un grupo que se nombró carismáticos, pero nosotros, si usted le pregunta, ¿usted es carismático? Usted dígale, sí, fíjese. ¿Por qué? Porque yo recibí regalos de parte de Dios para ministrar al pueblo. Eso se llaman los carismas, los regalos de Dios, de la gracia de Dios. Después, en los ministerios, cuando habla de profeta, habla de diaconía. Y diaconía significa servicio, oficio de ayudar a las personas. Qué lindo que la gente que dice, yo soy el profeta. Wow. ¿Y usted está sirviendo? ¿Usted está ayudando a las personas? ¿O nada más anda viendo a ver qué inventa para decir? ¿Por qué, hermano? Porque se ha confundido estos términos. Hay gente que se autonombra apóstol, se autonombra profeta y ni hacen nada para la iglesia. Pero cuando habló de ministerios, está hablando de diaconía. Y cuando habla de operaciones, habla de energema. ¿Qué significa energema? Dijimos, recibiréis poder. ¿Qué era la palabra poder? Dinamita, energía, actividades, operaciones. Ahora mire que el Señor no nos da carismas, eso ya se lo dio en el tiempo de los dones. Ahora te da energía, poder para ser testigo. Por eso es que nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso testificamos, mira, yo antes estaba en vicios, no podía salir de esos vicios, pero el Señor me transformó, me hizo nueva criatura y ahora soy feliz porque no estoy ligado a nada, solamente a Cristo. Eso es lo que tiene que predicar usted. No se ponga a pelear con nadie, eso no va para ningún lado. Si usted quiere hablar, hable de las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. ¿Ha hecho Dios algo en su vida? Eso, cuéntelo. ¿Por qué? Porque nadie puede hacerlo. Nadie puede transformar una vida de un momento para otro. Nadie puede. Hay gente que ha luchado, se mete a los alcohólicos anónimos, a los droguitas anónimos, no sé qué montón de anónimos y no consigue liberarse. Hasta los neuróticos anónimos, los que andan gritando mucho, ni pueden dejar de gritar, fíjese. Pero cuando el Señor transforma tu vida, el Señor te cambia. Amén. Entonces vamos a hablar sobre las profecías. Se hace en diferentes áreas. No sé cuáles pueda tocar yo, porque son demasiadas, pero vamos a tratar de resumir. Porque está la declaración de la palabra, la unción por el espíritu profético, el carácter profético, el don de profecía, las escuelas proféticas, el oficio profético, el presbiterio profético. Hay un montón de áreas de la profecía que tal vez no podamos agarrar. Pero agarremos la primera.
la declaración de la palabra. Profecía es decir palabras, hablar, declarar algo. Hay un versículo que vamos a estudiar ahora sobre esto. ¿Por qué? Porque el nivel más importante de lo profético es la declaración de la palabra de Dios sobre una persona, sobre una vida, sobre una familia, sobre la iglesia, sobre la nación. Declarar la voluntad de Dios a alguien, a una familia, a una nación, eso es declaración de la palabra de Dios, palabra profética. Y entonces cualquiera diría, bueno, la base está en Apocalipsis, donde habla de profecías. No, fíjese que está en Proverbios. ¿Y qué dice Proverbios? Proverbios 18. Dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Está en la palabra. El poder de la vida y de la muerte está en su boca. Y entonces las personas pues pues tenga cuidado, pastor, mire, lo que usted dice se hace. Cuidado, anda diciendo cosas porque se le cumple, ¿verdad? Ahí andamos como con cuidado. Si va a decir algo, tenga mucho cuidado porque esas palabras lo atan y lo hacen, se cumple. ¿Por qué? Porque aquí está este versículo, dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Así que lo que usted diga es santa palabra. Pues fíjese que tiene algo de cierto esto. No sé si a usted le ha pasado. A Job le pasó. Él dice que confesaba y temía. Ay, que no se me vayan a morir mis hijos. Ay, que no le vaya a pasar nada. Ay, que no se me vaya a quitar los ganados. Ay, que no. Y entre ay y ay, ¿qué pasó? Exactamente lo que temía fue lo que me sobrevino. Así que si andamos confesando negatividad, le hacemos tanta fuerza y tanta fe a eso que se nos cumple. Pero entonces estudiemos qué significa que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Ahora, resumamos. Es cierto, el poder de la vida está en la palabra. Pero ¿cuál palabra? ¿Lo que usted se le antojó decir cuando está enojado? ¿O lo que a usted se le antoja decir cuando está muy espiritual? ¿Cuál palabra es la que tiene vida y vida en abundancia? Entonces, hermano, este versículo es cierto siempre y cuando usted hable palabra de Dios. El poder de la vida obviamente está en la palabra de Dios, por lo tanto declaramos vida cuando declaramos la palabra de Dios. Y yo pongo como ejemplo Ezequiel, porque Ezequiel se lo lleva el Señor a un valle de huesos secos, como que había habido una guerra ahí, no sé qué pasó, el asunto es que se quedó el montón de cuerpos ahí tirados, nadie los enteró y pues ya sabe lo que le pasa a la carne y todo, y quedaron el montón de huesos. Y entonces el Señor lo lleva y le dice, oye, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y dice Ezequiel, uy, ¿qué contesto? ¿Si sí o si no? Porque de ahí están más viejos, están más secos los pobres. Y mire que Ezequiel inteligente, pues Señor, tú lo sabes. O sea, yo ni voy a decir ni sí ni no, tú lo sabes. Y entonces el Señor le dice, ok, ve a donde están los huesos y mire la palabra que usa. Profetiza sobre estos huesos. Y uno dice, wow, aquí se me salió mis conceptos de profecía. Yo sé que hay un profeta que me dice a mí lo que el Señor me va a hacer. Hay un profeta que le dice al pueblo lo que le va a pasar. Pero profetizarle unos huesos y están secos, ¿cómo? ¿Qué palabra está usando ahí el Señor? Háblale a estos huesos. Profetiza sobre estos huesos y diles, háblales. Ahora, yo les pregunto, si el Señor quería arreglar estos huesos que agarraran vida, ¿por qué no dijo, ok, huesos,
¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Está usando la boca de Ezequiel para que él le diga a los huesos que, huesos secos, oíd la voz del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y van a vivir. Oh. Y si usted lee la porción, ¿qué pasó? Dice que los huesos comenzaron a juntarse, manos con manos, pies con pies. El que le tocaba el brazo era del de él, no el del otro. Si no hubiera quedado una mano más grande que otra. No, ahí se acomodaron todos. ¿Y por qué pasó este milagro? ¿Porque el Señor mandó como un rayo ahí una luz? No, porque el profeta habló a los huesos. ¿Qué quiero llegar con esto, hermanos? Que el Señor tiene palabras preciosas, palabras poderosas, inclusive palabras que ya están escritas en la palabra, pero en la palabra escrita no tienen ningún poder. Usted con la Biblia cerrada no tiene ningún poder. Si usted la abre en el Salmo 91 antes de acostarse, no tiene ningún poder. Se equivocó, fíjese, de amuleto. ¿Dónde es que la palabra agarra poder? Cuando usted confiesa la palabra. Cuando usted repite palabra de Dios, es como que Dios está hablando por usted y se dan las cosas. Oh, entonces sí tiene poder nuestras palabras. Pero cuando usted habla palabra de Dios. ¿Amén o no amén? ¿Nos estamos entendiendo hasta ahí? Ok, entonces ¿creen ustedes que las palabras tienen poder? No escuché. ¿Creen ustedes que las palabras tienen poder? ¿Cuáles palabras? Las palabras de Dios que usted transmite y las da. Pero usted y yo solamente palabra de Dios hablamos, ¿verdad? Nunca se nos sale una mala palabrita ni un mal pensamiento. Somos tan santos que no, hombre, la Biblia andando, casi con versículos y capítulos la decimos. A veces no hablamos palabra de Dios, fíjese. A veces hablamos palabra y no es de Dios. ¿De quién sería el otro? Ahora, cuando usted repite lo que el enemigo quiere que usted diga, ¿cree que va a pasar algo? Claro, por eso dice que en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Si usted habla palabra de Dios, va a hablar vida, bendición a las personas. Pero si usted le hace caso al enemigo y repite lo que el enemigo le pone en su mente, usted está hablando muerte. Y fíjese que se cumple. Hay personas que dicen, oye, te va a pasar algo, ya vas a ver que te vas a caer y se cae, pues. Ya vas a ver que vas a tener un accidente y tiene accidente. ¿Y por qué se dio eso? Porque es muy poderoso. No, es que la palabra, el enemigo la puso en su boca y la repitió. Entonces, hermanos, mire qué importante, hermanos, cuando nosotros estamos hablando con nuestros hijos, con nuestras familias. ¿Por qué? Porque qué lindo que usted solamente palabra de Dios saliera de su bella boca. ¡Wow! Sería una bendición para arriba y para abajo. Pero cuando está enojadito, cuando están peleandito, ¿qué palabritas es las que le sale? Uy, le dice usted al hijo, es que sos cerrado, pareces un bombillo de cerrado. No tenés, wow, y el chiquito recibiendo esas maldiciones. ¿Cree que no le afecta a su hijo eso? Claro, claro. Y nosotros hasta gritando decimos las maldiciones. Ahí está la bendición y está la maldición. ¿Y qué significa eso? Ven, decir. Mal, decir. Es decir bien o mal. Entonces, ¿dónde está el secreto acá? Dependiendo lo que usted hable y a quién le haga caso. Dependiendo de quién repita lo que está haciendo. Miren el caso de Pedro. Pedro está en un grupo ahí de apóstoles y todo, y el Señor Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues unos dicen que Elías, no, que otros dicen que aquí, y ya, todo el mundo habló. Y en eso se para Pedro. ¿Y qué fue lo que dijo Pedro?
Tú eres el Hijo, ¿cómo es? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Una palabra poderosa. Y el mismo Jesús le dice, oye, no te lo reveló carne ni sangre. Mire que él no la tenía. Eso fue recibido de parte del Señor. No fue carne ni sangre, sino que el Señor que le hizo hablar esa confesión poderosísima, la base de nuestra creencia que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y cualquiera dice, bueno, aquí ya perfeccionamos a Pedro. Pero si usted lee unos versiculitos más adelantito, viene Pedro ya todo creído porque era el ungido del Señor y le dice, oye Jesús, ¿cómo es eso que te van a matar, hombre? ¿Cómo es eso que vas a morir, hombre? ¡Qué barbaridad! Huyamos, hagamos algo. Escóndete, haz algo, cuídate. ¿Y qué le dijo el Señor? No te lo reveló carne ni sangre. No, y le dijo, ¿sabes qué? ¿Se los digo? Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo? El que acaba de recibir una super revelación de Dios, ahora está recibiendo una super revelación del enemigo. ¿Quién era? ¿Otro discípulo, uno que ni conocía? No, el mismo Pedro. Oh, entonces, hermanos, tengamos cuidado con este asunto de las palabras. Porque cuando usted habla, usted está profetizando. No suena como lógico eso. No, por profecía solamente los profetas que vienen, los ungidos. No, usted tiene la capacidad y el poder para profetizar. Qué lindo que usted profetice bendición para su familia, bendición para sus hijos, para su esposa, para su esposo. Wow, que de su boca salga ríos de agua viva. ¿Creen que habrá bendición ahí? Pero cuando se le olvida que es cristiano, cuando se le olvida que usted es el santo bajado del cielo y dejado por olvido, y comienza a hablar del tesoro malo de su corazón y a sacar ese montón de serpientes y ¿qué más sale? Wow, alacranes y otras hierbas aromáticas. Wow. Entonces, hermanos, el Señor usa nuestra boca y el enemigo usa nuestra boca. Los dos usan nuestra boca. ¿Y dónde se basa usted para decir eso, pastor? Miren, hay un versículo en Santiago que habla sobre una que no tiene huesos. ¿De quién estoy hablando? ¿Ah? De la lengüita, fíjese. Y no crean ustedes que dice la lengua la hizo Dios y la puso en el hombre porque es algo divino que bueno. No, dice cuidadito con esa lengua porque si usted deja es alimentada y calentada por el mismo infierno. Y puede usarla para maldecir o cuando está muy cristiano puede usarla para bendecir. ¿Como la misma persona? Sí. Pero usted decide en cuál de los dos lados va a utilizar esa lengua. Amén. Entonces, cuando usted está alabando al Señor, está bendiciendo al Señor usando su lengua para bendición. Pero cuando usted está con alguien ahí hablando de su hermanito, hablando de lo que le pasó y lo que van a hacer y todo, está siendo usada por el enemigo para destrucción. Entonces, el Señor usó la boca de los profetas para hablar. Mire, la importancia de lo que declaramos con nuestra boca. En el universo solamente hay dos seres que tienen el poder creativo de la palabra. Uno, ya lo sabemos, es Dios. Todo lo que hizo Dios al principio, Dios creó el cielo, Dios creó la tierra, todo lo que hizo, el Señor dijo, y dijo Dios. Y fue hecho. Él usó la palabra. Ya sabemos que la palabra es Cristo. Cristo usó la palabra. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios y se crearon todas las cosas.
Wow. Entonces ya sabemos que Dios tiene poder de crear con su palabra. ¿Quién es el otro que tiene poder para crear con la palabra? Pues tendría que ser alguien que sea hecho a la imagen y semejanza de Dios. Si no, no puede. ¿Quién sería entonces? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces usted también tiene poder de crear con su palabra. Señor, y se me cerró esto y aquí está. Wow. Entonces, cuando usted usa esta bendición de crear, mire, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, ponga atención a esto, hermano, porque ningún ángel, esos no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Ay, pero los ángeles son superiores a nosotros, pastor. Podrán ser superiores en que no dependen de un cuerpo, que no tienen limitaciones y todo, pero ellos no tienen el poder que le dio el Señor a los hijos de Dios. Ellos no tienen la bendición de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y usted sí tiene esa bendición, esa capacidad de ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Wow, entonces, si aparece un ángel por aquí y comienza a decirle, voy a hacer tal cosa, te voy a crear, a gente que le dicen, hazte amigo de tu ángel, habla con tu ángel, el ángel te va a dar bendiciones, te va a decir cosas, le pide cosas a un ángel, el ángel no puede. Ay, pastor, pero usted no se acuerda de Jacob. Jacob dice que luchó con el ángel y recibió una bendición. ¿Quién era el que estaba con Jacob? ¿Era un ángel del cielo bajado? Dice que era el ángel de Jehová. Eso tipifica al Señor Jesús que estaba ahí. Ese sí tiene capacidad para dar bendiciones. Wow. Entonces, ese poder creativo no lo tienen los ángeles. Por eso nosotros ni adoramos ángeles, ni hablamos con ángeles, ni andamos con medallitas de ángeles, porque los ángeles dice que tienen una función, obedecer lo que Dios les manda hacer. Si Dios los manda a hacer algo, ellos vienen y cumplen. Y se van. Y usted no puede ni mandarle recaditos a Dios, ni preguntarle cómo es allá y qué. No. Ahora, si es un ángel caído, esos sí se prestan para hacer chantajeos, para hacer cosas. Y las personas que dicen que han hablado con ángeles y que el ángel le dio, como este Moroni, que le dio la última revelación sobre las cosas, este no era ángel de Dios, era ángel caído. ¿Amén o no amén? Entonces ellos no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, el diablo cuando quiere crear algo necesita una boca humana que repita sus palabras para que se cree lo que él quiere. Maldad, muerte, maldición. ¿Y cómo se basa eso, pastor? Mire lo que dice Salmo 59. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos de su soberbia. Y por la maldición y mentira que profieren, que hablan. El 64, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabras amargas. Hijos. Entonces, si viene de parte del enemigo, hermano, nada bueno va a venir. ¿Y qué consejo nos da el Señor para eso? Mire que hay instrucciones y se las da a usted porque usted tiene la capacidad de bendecir o maldecir. Y está hablando de decir, de hablar. ¿No se ha dado cuenta, hermanos, que a veces está en un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad, y el enemigo le comienza a usar la lengüita y usted comienza a decir cosas negativas? Usted comienza a provocar, usted comienza a hacer cosas que no van, y cuando se da cuenta ya hay una pelea y discusión y todo por ahí. ¿Quién le puso eso en su boca? Dios, para que haya, no.
Hijos, entonces nos podemos dejar usar por el enemigo. Esta lengüita hace que se inflame el infierno en nosotros. Ahora, el Señor te aconseja, y eso agárrelo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuál sería una palabra corrompida? Vamos a ver. ¿Cómo es que se corrompen las cosas? Cambiemos la palabra corrompida, ¿por qué? Podrida, ok. ¿Cómo se pudre algo? Cuando usted lo deja ahí a la intemperie y pasa un tiempo y pasa otro tiempo y pasa otro tiempo y cuando se da cuenta está eso, excepto, bueno, ya iba a hablar sobre las hamburguesas que no se arruinan, pero sí, hay unas que han pasado meses y ahí siguen como que nada, pero ese es otro tema. Entonces, hermano, mire, cuando usted tiene algo en su corazón y no lo sana, lo mantiene ahí y lo alimenta ahí, pero no lo quita de su vida, eso se va a comenzar a corromper, a podrir. Y cuando usted se da cuenta, de ahí está saliendo el montón de gusanos. Ahí está saliendo el montón de hiel amarga. Montón de cosas negativas, malas palabras, cosas de maldición. ¿Por qué? Porque se dejó corromper. No sanó inmediatamente eso. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y entonces, ¿qué dice? Manténgalo ahí, pero en refrigeración para que no se arruine. ¿Sabe qué dice? Quítelo. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira. Mire, hermanos, usted agarre el secreto de esto. Cuando usted está alabando al Señor, el enemigo no puede usar su boca. Cuando usted está aquí en la iglesia, el Espíritu Santo está aquí, hay un ambiente de adoración y sus palabras son de bendición y todo. Pero cuando usted tiene amargura, cuando usted está enojado o enojada, cuando usted se aira, cuando usted comienza a gritar, no crea que va a gritar aleluya y gloria a Dios. ¿Saben por dónde entonces? ¿Ya se dieron cuenta cómo es que el enemigo puede usar? Y él crea ambientes. Si está un ambiente bonito, usted va a hablar bendiciones, pero si crea un ambiente de amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, wow, malicias, todo eso sale de la boca. Entonces sí entienden que la vida y la muerte están en el poder de nuestra boca. Amén. Ahora miren qué cosas más tremendas. Es que no. Cuando estamos aquí, estamos en tiempo de canto, la gente está. ¿Cómo desafinó ese hermano? Ay, esa hermana cómo grita. Y usted con la boca cerrada. ¿Sabe por qué ponemos las letras acá? Para que usted las lea, para que usted las repita, para que usted confiese bendiciones. Todos los signos que cantamos aquí tienen base bíblica, tienen promesas bíblicas. Ah, no, a mí la alabanza no me gusta. ¿Por qué? Porque alabanza es decir cosas bellas. Alabar significa exaltar el nombre del Señor. Ah, no, ahí no nos prestamos, nos da pereza cantar, nos da pereza decir aleluya. Ahí está el ambiente en silencio, todo el mundo callado en vez de confesar con su boca las grandezas del Señor. Pero vaya a verlo ahí cuando está enojadita, cuando está enojadito. ¿Cómo le salen esas voces, pero de relámpago? Ahí sí nos prestamos. Entonces, la vida y la muerte está en nuestra boca. Qué lindo confesar palabra del Señor. Amén. Por eso dice que usted sazone. Usa la palabra que nosotros usamos para cuando estamos haciendo una comidita. Si no le pone sazón, salita y otros condimentos, ¿cómo sabe eso? Feo.
Pues esto no sabía nada. Pues hay personas que hablan y no sazonan. Pura palabrería, no sabía nada. Pero qué lindo cuando usted le pone un versículo bíblico, una palabra de bendición. Cuando habla y se le sale la Biblia, ¡ay, qué lindo! Amén. Y eso es profecía. Usted está profetizando, usted está hablando o bendición o maldición. ¿Por qué? Porque el profeta que lo contrataron para ir a maldecir, él iba contentísimo con su boca. ¿Me das permiso de maldecir a tu pueblo, Señor? El Señor le dio permiso de ir, pero no de maldecir. ¿Por qué? Porque ni de usted ni de ningún profeta tiene que salir maldición para nadie. Y cuando él iba a maldecir, se quedaba callado, no podía hablar. Qué lindo que nosotros tuviéramos ese freno, que cuando nos va a salir una palabrota, callemos. ¿Por qué? Porque hacemos más mal que bien. Amén. Seguimos. Ya se me fue el tiempo con la palabra. Tenemos la unción y espíritu profético. En cualquier activación o habilitación de Dios para funcionar en cualquiera de las formas proféticas está esta, la del espíritu profético. ¿Y qué es espíritu profético? Está relacionado con el carácter profético. Cuando usted tiene un espíritu relacionado con Dios, hermano, sin querer, queriendo, valga la redundancia, de su boca sale bendición, fíjese. De su boca sale una profecía de bendición, de bien, de coinonía, de relación. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está con usted y eso es lo que se llama espíritu profético. Que aunque usted no lo piense mucho, sale bendición de su boca. Porque el Espíritu está controlando su vida, controlando sus pensamientos y controla sus palabras. Por eso está el carácter profético. ¿Y qué es carácter? ¿Qué es carácter? Porque lo confundimos con temperamento. Esta persona tiene mal carácter. Está mal dicho. ¿Cómo se dice? Esta persona tiene mal temperamento. Grita mucho, se enoja mucho. Pero carácter es su forma de ser, es su estabilidad, es eso que no se doblega. Y entonces usted tiene que tener carácter profético. Dice, generalmente se manifiesta en cuanto a opiniones, consejos o decisiones. Mire, ¿usted qué opina de tal cosa? Hay gente, hermanos, que dependiendo de su opinión, así actúa. ¿Usted qué me aconseja sobre tal cosa? ¿Qué decisión cree que tengo que tomar? Y ahí usted puede decir una palabra negativa que arruina el negocio, le arruina la vida de la persona, me hice caso y me fue requete mal, o tiene un carácter profético, el Señor usa su boca y cuando usted opina, aconseja o toma decisiones, es en base a la unción de parte del Señor. ¿Quieren eso? El Señor te lo está dando por medio del don profético, del carácter profético. Así que si usted no sabe qué orar, ore esto: Señor, dame carácter profético. Que de mi boca salga bendición, que salga dulzura, que salga palabras amables. Mire que aquí nos gritan la gritería. Eso de estar gritando no es de parte del Señor. El Señor es amable, es pasivo. Amén. Y entonces es cuando se da el don de profecía del Espíritu Santo. Son manifestaciones esporádicas o recurrentes de lo profético a través de una persona inspirada por el Espíritu Santo que trae edificación. Entonces aquí estas manifestaciones del don profético, del don de profecía, no es que usted siempre está con eso y que aquí viene el profeta y lo que va a hablar, no. Cuando es necesario, el Señor a veces pone palabras en su boca y usted dice una profecía. Usted a alguien le dice algo. Yo he visto personas orando por alguien y entonces ahí dice una palabra profética. No lo había pensado, pero el Señor se lo pone para que usted sea edificado.
Qué lindo que usted le diga, Señor, yo quiero eso, que cuando yo ore por alguien me salgan palabras proféticas. ¿Por qué? Porque sus palabras crean bendición. Corresponden a la categoría de, ¿cómo se decía en italiano? Carismata. Un regalo de gracia no merecido, un favor divino. Eso no es algo suyo. Usted no puede decir, yo soy la palabra de Dios en vida. No. El Señor le da ese regalito para que usted lo use cuando sea necesario. No da órdenes, sino que consejos y todo. Vamos a irnos a una parte que tengo más adelante. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para, ya vimos, edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Mire que son los beneficios de la profecía. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en otro idioma, si aquí yo comienzo a hablar en chino, ¿y este qué le pasó? Inclusive si hablara mi mal inglés, si hay alguien que no sabe inglés, no entiende. Pero cuando hablamos de parte del Señor, dice que habla en revelación, en ciencia, con profecía y con doctrina. ¿Por qué yo no ando hablando en otro idioma o diciendo cosas? Porque cuando hablo, yo quiero que la palabra sea para que le revele la voluntad de Dios, para que la ciencia, el conocimiento de Dios se manifieste en usted. Y entonces ahí viene palabra profética. Palabra profética es lo que estoy haciendo ahorita. Estoy hablando de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él pone un ejemplo. Si la trompeta da sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo te van a entender? Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Qué significa eso, pastor? Porque yo he ido es más, a mí me pasó, cuando comencé el pastorado, el enemigo trató de dividir la iglesia con personas que se les metió este espíritu profético. Y entonces iba a comenzar yo a dar la palabra y se levantaba uno, sí, el Señor, Cristo viene pronto. Y hijo, ya. Se para. Bueno, hermanos, entonces como dice aquí la Biblia, ¡y! Salía otro por ahí hablando. Y decían como cosas de la Biblia. Pero hermanos, estaban usando eso como para interferir la palabra del Señor. Entonces dice, hablen todos uno por uno. Entonces, ¿qué? Cada quien va a comenzar a dar profecía aquí, así dice el Señor. Yo le admito eso, hermano. Yo le acepto eso. Si cuando usted se para, usted dice, como dice la palabra del Señor en tal lado, y usted menciona la palabra del Señor. Pero si me va a decir, vienen momentos difíciles y el mundo va a entrar en colapso, eso ya la Biblia ya me lo dijo. Hay una bendición para esta iglesia, lo confesamos, ya está escrito. Entonces, cada quien levántese a profetizar, pero cuando se profetiza se habla palabra de Dios. Por eso es que aquí, los viernes, cada departamento trae a alguien que dice la palabra. Cuando usted viene a predicar aquí un viernes, está profetizando, está hablando palabra de Dios. Y el otro viernes, otro departamento viene y lo hace. ¿Por qué? Porque todos tenemos este derecho de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir. Porque el que profetiza habla a los hombres para. Y yo paré ahí. ¿Por qué? Porque cuando usted profetiza es porque hay algo que tiene que decir favorable, algo de bendición. Si usted solamente habla por hablar, va mal.
Pero cuando habla para edificar, para exhortar y consolar, amén, amén. Hoy leímos una porción, déjeme ver. Si paso, porque el tiempo se me ha ido y quiero hablar sobre Hechos 16. Amén. ¿Quiere que terminemos con esto? Déjeme ver si lo encuentro aquí, porque yo tengo dos, el que está acá y el que estoy viendo acá. Pero ¿por qué no lee el que está atrás? Es que se me pusieron muy lejos, hermano, por eso es que a veces... Pero voy a leer de aquí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. ¿Por qué pongo este versículo? Porque la profecía se ha confundido en algunos lados y en vez de ser profecía de parte de Dios, hay personas que tienen este espíritu. Un espíritu que el enemigo les ha puesto para decir cosas del futuro de alguien. Y nunca es de bendición. Siempre te va a pasar un accidente, se te va a enfermar tu hijo, que vas a pasar sufrimiento y todo. Y el enemigo se encarga de hacer realidad lo que dice. Conocí a una hermanita que el Señor la comenzó a usar muy lindo, en profecía, en decir palabra de Dios. Pero ya todo el mundo hacía fila. Y como tenía un montón de gente ahí, pues comenzó a inventar cosas. A ver qué me sale y decía palabras. Cuidadito. ¿Por qué? Porque la profecía con la adivinación es un hilo muy delgadito. Y yo no quiero que aquí en la iglesia alguien se ponga a especular, a adivinar cosas. No, si es palabra del Señor, se va a aceptar. ¿Por qué? Porque viene de parte del Señor. Mire que esta muchacha, una muchacha, pero tenía este espíritu. ¿Y qué pasaba? Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ¿quién está escribiendo ahí? Para que diga nosotros. Lucas. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo. Ahora, yo quiero que ustedes vean esta porción y me digan si hay algo de mentira en esta expresión, si hay algo diabólico en esta expresión. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Cuál es la parte mala ahí? No hay. No hay. Mire qué mensajazo el que está dando. Estos hombres son siervos del Dios. Mire, está exaltando aquí, siervos del Dios Altísimo. ¿Y qué hacen esos hombres? Están anunciándote el camino de salvación. Cualquiera dice, esta mujer tráigala al ministerio, este es de nosotros, que predique. ¿Por qué estaba diciendo esto? ¿Porque el Señor la estaba usando? Porque el enemigo la estaba usando. Ahora, ¿creen ustedes que el enemigo puede decir alguna verdad en algún momento? Con que Dios os ha dicho y menciona la palabra de Dios, pero la menciona adulterada. Con que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los frutos de los árboles. Wow, entonces mencionó a Dios, pero metió cizaña. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es profetizar palabra de Dios, y por eso yo pongo los versículos para guiarme por los versículos, para no salirme de los versículos, para no inventar nada, porque hay personas que, escuché uno que predicaba y dice, voy a usar como excusa, Juan, no sé qué, ¿cómo que como excusa? Una porción bíblica como excusa para hablar sobre asuntos psicológicos y que de comportamiento y toda la cosa. Y ya no volvió a usar la Biblia para nada.
una terapia psicológica. El Señor no quiere terapias psicológicas. La palabra es la que nos da vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, cuidadito, porque así como la vida está y la muerte está en el poder de la palabra, la profecía y la adivinación están en el poder de la palabra. Entonces, hay personas que el enemigo las usa y pueden predecir algo. Predecir futuro. A la gente le gusta que le predizcan, ¿cuál es la palabra que quiero usar? Que le predigan, gracias, es que en mi inglés se me confunde que le digan el futuro. Dígame, ¿qué tiene el Señor para mí? ¿Sabe cómo saber usted cuál es el plan que Dios tiene para usted? Lea la palabra. El Señor dice en Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar, son planes de bendición, no de calamidad. ¡Wow! Pero a la gente le gusta no hincarse, no buscar del Señor, sino que se lo digan así de tú a tú. Dígame. ¿Sabe que ya existe el horóscopo para eso? Ahí le dicen, hoy te vas a caer, hoy te va a ir bien, El enemigo tiene palabras para usted también. ¡Wow! Entonces esta muchacha estaba diciendo la verdad, pero una verdad con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Ayúdenme ustedes, porque aquí con esto vamos a terminar, pero ayúdenme ustedes a discernir. Está diciendo puras verdades. Se lo decía una vez, bueno, ahí la perdonó. Sale otra vez y dice lo mismo. Al otro día va a predicar Pablo y vuelve otra vez a decir lo mismo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Wow. ¿Cuál era el propósito del enemigo? Que Pablo, ¡ay! Mire cómo el Señor me anda afamando. Wow. ¿Qué le pasaba a Pablo cuando quería afamarse y exaltarse por el conocimiento que recibió? Bofetada. ¡Ay! ¿Por qué? Porque aquí estaba tocando el ego de ellos. Ay, somos importantes, mire la gente como lo dice. Dice, y esto hacía por muchos días. Mire, si ese demonito hubiera sido, demonito, ¿verdad? Entre comillas. Si ese espiritito hubiera sido sabio, una vez que lo diga y lo dejan ahí tranquilo. Pero vuelve a repetir y vuelve a repetir. Dice, y esto lo hacía por muchos días. Pablo ¿qué? Se le cayó la tranquilidad, se le volvió y le dice al espíritu, no a ella, al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. ¿Por qué? Porque, hermanos, en estos tiempos hay que tener mucho cuidado. No todo el que se para acá está hablando palabra de Dios. No todo el que predica ahí en los faces y en toda la cosa ahí es palabra de Dios. Ahorita hay una confusión de doctrinas tremendas. Están metiendo, desembaratan una cosa, la cambian por la otra, confunden acá, ya la gente no sabe ni en qué creer, en qué no creer. Y estos hermanos están haciendo más bulla que nosotros. Nosotros estamos calladitos aquí con la palabra verdadera y la gente que no tiene el verdadero evangelio, ahí anda predicando y diciendo y sacando uno por uno todos los temas. ¿Por qué? Porque hay profecía de parte de Dios o hay espíritu de adivinación de parte del enemigo. Entonces, ¿cuál es la solución? Que usted tiene la verdad. El Señor le da su espíritu profético para que usted hable la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Hablarla. Decirle a la gente lo bello que es el Señor. Cuando usted hable con alguien, hermano, hable cosas de Dios. Dice que nos hablemos con salmos, con cánticos. Qué lindo que yo llame a la hermana, hey hermana, te quiero bendecir con tal versículo. Wow, ya lo buscamos y lo comentamos.
Pero si lo llaman, mira, te quiero contar lo que le pasó a la hermanita tal. Ay, ay, ay. Sí, dice, ¿cómo es la cosa? Déjeme terminar esto para escucharla tranquilo. ¿Por qué? Porque hay espíritu profético y espíritu de adivinación. Y el Señor, entre un montón de culebras y todo, dice, no practiquen adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y entre ese montón de hechicerías y encantamientos está la adivinación. ¿Adivine qué? ¿Sabe qué le digo yo a las personas? Yo no soy adivino, fíjese. Ahora, el Señor sí da buenas cosas. Mire que en el tiempo de Pablo había un profeta, no era de escribir cosas de Dios, no, sí, él estaba dando algo personal. Y entonces profetizó una hambruna que iba a venir y también le profetizó a Pablo que si iba a Jerusalén, le iban a golpear y a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor a veces nos guía, pero debemos de confundir, no debemos de confundir cuando venga del Señor con cuando venga de alguien que está inventando. Amén. Entonces, concluyamos con esto. ¿Sí entendieron el poder que tenemos aquí en la boca? ¿Sí comprenden que si el Señor los está ilustrando y está enseñando es para que ustedes sean de bendición cuando hablen? Ahora, no quiero que vengan a hablar aquí en el púlpito, a hablar de cosas bellas acá. No, háblenlo con su vida. Háblenlo día con día, en el trabajo. No, que en el trabajo todo el mundo dice palabritas y yo ya las aprendí, también las repito. Cuidadito, está usando su boca para maldición. No, aquí en la iglesia yo canto, pero en la casa grito y insulto y avergüenzo. Cuidadito, está usando su boca para maldición en vez de bendición. Entonces el Señor te da un espíritu profético, un espíritu de que habla Dios y usted usa su boca para repetir palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos manda hacer. Por eso el otro mensaje en la lista que tenemos de estos ministerios, el otro elemento que se va a dar, dice que profecía y después, ¿cuál es el que sigue? No puedo retroceder tanto, pero ustedes sí se acuerdan. Discernimiento de espíritus. Entonces vamos a entender qué son los espíritus que se están moviendo y que están queriendo o bendecir a la iglesia de parte de Dios o traer maldición o traer perjuicio a la iglesia de parte del enemigo. Hay que tener discernimiento de espíritus. Cuando usted a alguien le proponga un negocio, usted tiene que tener discernimiento de espíritus para saber de dónde viene eso. Y hermanos, si el Señor te da esta herramienta, es porque te sirve, es necesaria para la edificación suya. Así que nos vemos el otro domingo si Dios nos da vida. ¿Queremos seguir aprendiendo? Bueno, el otro domingo vamos a hacer un paréntesis porque vamos a hablar sobre la fecha que está. No, pero no es este otro domingo, es hasta el otro entonces. Porque yo me confundí con las fechas increíbles. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor, pero que vamos a seguir aprendiendo. Ahora, ¿por qué usted habla de esto, pastor? Mire, a mí el Señor me puso para edificar a la iglesia. Si usted no tiene estas herramientas, su vida va a ir en perjuicio para perdición. Pero si usted agarra estos conceptos y los agarra para usted, hoy lleva un concepto lindo. ¿Qué voy a hacer con mi boca? ¿Qué voy a hacer con mi lengua? ¿La voy a usar para bendición o para maldición? Piense en eso, ore en eso y cada vez que hable, antes de hablar, acuérdese, no, esta boca tiene que ser para bendición. Amén. Los bendigo con paz y bendición. A ustedes del Faith, Dios los bendiga, la paz sea con ustedes. Amén y amén.